Ayer algunos de los jóvenes se juntaron en mi casa porque piensan que mi casa es como su lugar público para todo. Y nos juntamos a ver unas películas y nos pusimos a ver esta película que ya habíamos visto la mayoría de nosotros en alguna clase que vimos, aquella de Sin Límites, esa película de la famosa pastillita transparente, que en muchas ocasiones les he platicado que esta película es lo más acertado que yo he visto en una película como descripción del Espíritu Santo, porque nos enseña desde las virtudes del Espíritu Santo, de cómo funciona y de cómo funcionamos nosotros en el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando estábamos platicando ya después de la película y que les estaba dando mis comentarios a los jóvenes, me quedé pensando en esto y dije, sí es cierto, ¿no? Una de las cosas que veíamos en esta película era que esta persona que tomaba esta pastilla que le ayudaba, esta era una, para quienes no están enterados, esta es una pastillita transparente que les ayudaba a las personas que la tomaban a tener el uso del 100% de su cerebro. Hay quienes saben, que dicen que solamente usamos del 10 al 20% de nuestro cerebro en los buenos casos. Entonces esta pastilla la consumen y les permitía usar el total de su cerebro. Y una de las cuestiones que más les daba, que más le daba a esta persona, era la conciencia de dónde estaba, cómo había llegado a donde está y quién era. Entonces eso le permitía explotar su potencial por completo. De repente empezaba... Es muy interesante porque estoy seguro que nadie de los que hizo esa película lo hizo con la intención. Fíjense nada más, empiezo a hablar de la palabra y llegan las palomas, ¿no? Está así como... Estoy muy seguro de que nadie de los que hicieron esta película tuvo la intención o el conocimiento suficiente de la Biblia como para hacer la película en ese orden, ¿no? Pero una de las cosas que me fascinó el día de ayer y que lo tomé muy en cuenta es, este chavo toma la pastilla por primera ocasión, se llena de ese Espíritu Santo y lo primero que hace cuando llega a su casa es poner orden, ¿sí? Y eso es algo que nosotros aprendemos en nuestro caminar diario. Cuando nosotros aprendemos a meternos con Dios y aprendemos a caminar en el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es demandar orden, porque sin orden no va a haber bendición, ¿sí? Lo hablábamos la semana pasada, ¿sí? Hay mucha gente que está orando por dinero y está, antes de tener el dinero que le está pidiendo a Dios, ya se lo gastó, le ha pasado, ¿no? Pero nosotros podemos entender que siendo Dios un Dios de orden, Dios nunca va a poner bendición encima de donde hay maldición. Y las deudas son maldición, lo platicábamos, ¿no? Entonces, si alguien está orando por dinero y está orando por dinero para gastárselo y tiene deudas en su vida, pues va a ser un hecho que Dios nunca lo va a hacer. Y estas personas que hicieron esta película, Dios les dio ese entendimiento de alguna manera tan asombroso que lo supieron captar. Y lo primero que hizo este hombre en la película, al tomar esta pastilla que simbolizaba esto, fue poner orden. Y decía, wow, qué interesante que Dios tiene el control del universo completo, ¿sí? Para reflejar su gloria, aún por medio de quienes no lo conocen, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasó en esta película era esa famosa relación que nosotros también tenemos constantemente con Dios, donde entramos a su presencia, salimos de su presencia, entramos a su presencia, salimos de su presencia, todo el tiempo. Y entonces empezó a suceder que cada vez que este hombre entraba a la presencia, bueno, que se tomaba la famosa pastilla y llegaba al estado de la conciencia total, hacía cosas asombrosas, y luego salía y se sentía muy mal, y luego volvía a entrar y hacía otras cosas asombrosas, pero se dio cuenta que cada vez se iba sintiendo más insatisfecho y cada vez tenía que hacer cosas más extremas, al grado que empezaba a exponer su propia vida, ¿sí? Y eso es algo que nosotros también hacemos todo el tiempo. Nosotros entramos a la presencia de Dios y queremos sentir bonito y queremos que las cosas se den, y luego nos emocionamos cuando Dios responde una de nuestras oraciones y de repente nos sentimos así como que ¡wow! Y luego nos salimos de la presencia de Dios y parecía que trajamos una cruda moral espantosa todo el tiempo. ¿Les ha pasado? En esta película, incluso quienes dejaban de tomar la pastilla, ¿sí? Quienes dejaban de tomar la pastilla empezaban a enfermarse y se empezaban a morir.
Y entonces me preguntaban algunos de los jóvenes y me decían, bueno, ¿y por qué se mueren? Y les digo, es exactamente lo mismo. Nosotros entramos a la presencia de Dios, salimos de la presencia de Dios. Y llega un momento en el que dejamos de entrar y nos empezamos a secar porque dejamos de tener emociones en nuestra vida, dejamos de tener propósito, dejamos de todo. Y todo se va consumiendo por medio de la culpa, por medio del remordimiento, por medio de ese pensamiento de a lo mejor hubiera, del famoso el hubiera, ¿no? Y hay mucha gente que se muere espiritualmente, exactamente como la gente aquí. Hay gente que llega a la presencia de Dios, llega a los pies de Dios, conoce a Dios, tiene contacto con el Espíritu Santo y después andan allá en el mundo otra vez haciendo no lo mismo que hacían, sino cosas peores y se empiezan a lamentar porque no hay nada que los llene y no hay nada que los alimente. Pero es un hecho que tampoco ese estar entrando y saliendo a la presencia de Dios tampoco es sano, porque llega un momento en el que vamos a hacer lo que sea con tal de sentir lo que sentimos y entonces nuestra relación con Dios deja de ser espiritual y se vuelve almática, porque todo se trata de cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces empezamos a hablar ayer con los muchachos acerca de esto y les decía, miren, piensen en esto. Este hombre cuando empezó a tomar la pastilla, todo lo que hacía con esta pastilla que le daba tantos poderes y que le daba tantas cosas buenas, todo lo que hacía, lo hacía para él mismo. Buscaba puras cosas que le satisfacían a él. Por eso, cada vez que se llenaba de sí mismo y cada vez que sus necesidades estaban satisfechas, ¿sí?, en ese momento dejaba la pastilla y se iba a otro lado, porque solamente necesitaba satisfacerse a sí mismo. Y eso es algo que nosotros hacemos. Nuestras oraciones siempre terminan en me, ¿no? Bendíceme, dame, hazme, perdóname, fíjate en mí, ¿no? Y entonces llegamos, y sobre todo cuando nos enamoramos de Dios, empezamos a orar en puras cosas que tienen que ver con nosotros. Y cuando nos llenamos y cuando llegamos a satisfacer al verdadero Dios que tenemos, que somos nosotros mismos, en ese momento dejamos al Dios verdadero, ¿sí?, fuera. Hace un momento cantábamos de un gran yo soy, ¿sí? Y Dios se llamó a sí mismo el gran yo soy con la intención de decir, yo soy y quiero ser en ti, y tú no vas a ser nadie hasta que yo sea en ti, ¿no? Piensen en esto, fíjense, Moisés pasó 40 años desde que nació hasta sus 40 años de edad teniendo envidia, porque él siempre fue el segundo a bordo. Él era el hijo de reemplazo por si Ramsés se moría. Él era aunque vivía y debería estar agradecido y debería estar realmente convencido de la misericordia que había sido hecha sobre él, él siempre vio a Ramsés como su peor impedimento para ser quien debería de ser. Y muchas veces, ustedes y yo, nos pasa lo mismo. Hay veces que tenemos jefes en el trabajo y le decimos, es que mi jefe es un burro, y si yo pudiera ser, yo haría esto y esto y esto. O pensamos eso de la esposa o del esposo, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó el corazón de Moisés y dijo, eso es lo que necesitas, te voy a llevar a otros 40 años. ¿40 símbolo de qué hemos platicado? 40, símbolo de la disciplina. Entonces Dios le dice, ¿no te gusta ser el segundo a bordo? Te voy a poner al primero a bordo. Vas a ser tú la cabeza de un montón de ovejas que te voy a llevar a pastorear al desierto. Y durante 40 años lo hizo primero a bordo. Y muchas veces no nos gustan esos tratos porque a veces que le decimos, Dios, aquí. Y cuando Dios nos responde y Dios nos mete al siguiente trato en donde nos empieza a disciplinar, en donde nos enseña que de todas maneras, aunque seamos el primero a bordo, tenemos que ser el segundo a bordo porque primero está Dios. Y le tomó 40 años aprenderlo. Moisés se tardó 40 años en aprender a ser príncipe, ¿sí? Luego se tardó otros 40 años, ¿sí?, en aprender a ser segundo a bordo. Y después gobernó 40 años sobre un pueblo, ¿sí? Entonces fue él el instrumento de disciplina sobre el pueblo de Israel. Pero esto tiene que ver con que en sus primeros 40 años Moisés siempre supo que era judío. Moisés siempre supo su historia. Ni su madre adoptiva, la hija del faraón, ni su madre natural le ocultaron la historia. Él siempre supo. De hecho,
fue amamantado por su propia madre en el palacio. Pero él durante esos primeros 40 años de su vida, él solamente tuvo una relación en donde iba y venía, iba y entraba, porque cuando le convenía era egipcio y cuando le convenía era judío, porque nunca le interesó abogar por nadie y todo lo que hacía lo hacía para él. Cuando empezó a caminar en el desierto en sus segundos 40 años, se empezó a dar cuenta que todo lo que hacía lo tenía que empezar a hacer por las ovejas, porque si él no llevaba las ovejas a donde hubiera pasto, las ovejas no comían. Si él no llevaba las ovejas a donde hubiera agua, las ovejas no bebían. Él traía su morralito con su lonche y traía su morralito con su cantimplora con agua, pero las ovejas no. Y empezó a darse cuenta que todo lo que tenía que hacer era para los demás. Y eso fue lo que le dio la fortaleza, la sabiduría y el amor y la paciencia. Ya, ahí está. Y la paciencia necesaria para llevar al pueblo de Egipto durante 40 años por el desierto. Ahora, una de las cosas que aprendimos en la película de ayer era que esta persona que solamente tomaba pastillas para sus deleites, ¿sí?, se empezó a dar cuenta que cuando se llenaba de sí mismo perdía la dimensión del tiempo y el espacio. De repente se le salían así como que unas lagunas mentales y por horas no sabía dónde habían dado. Y una de esas cosas nos pasa también en lo espiritual. Hay veces que esperamos que nuestra vida espiritual sea exactamente igual. Esperamos venir a la alabanza y que la alabanza sea tan bonita que nos perdamos en la alabanza. Y mucha gente que dice, yo me quiero perder en la alabanza, y así como que, espérame, pues si la alabanza no es para ti, compadre, la alabanza es para Dios. Y lo único que no podemos hacer en la alabanza es perdernos, ¿sí? Porque es en donde venimos a rendir nuestro culto racional a Dios y venimos a profundizar en las letras de lo que cantamos y venimos a decirlo, pero completamente, ¿no? Venimos a vivir lo que cantamos. Cantamos, extraño tu aroma en mi habitación, y dije, wow, sí es cierto. ¿Cuántas veces nos atrevemos a extrañar a Dios en nuestra intimidad? Al grado que lo venimos a cantar. Pero si se fijaron, todas las canciones de hoy, y fue con toda la intención, iba a cambiar la alabanza, pero todas las canciones del día de hoy empezamos con listos para nuestro encuentro, y todo hablaba de acércame a ti y me manténme contigo, y eso fue lo que cantamos todo el día de hoy, ¿sí? Porque fue con la intención, porque tenemos que llevar nuestro culto racional hacia allá. Este hombre, cuando se dio cuenta que perdía las dimensiones del espacio y el tiempo y se iba a otro lado, dijo, ¿sabes qué? Necesito empezar a controlar a esta pastillita, porque no puedo dejar que la pastillita me controle a mí. Y la palabra nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino uno de amor, poder y ¿qué? Dominio propio. Aún las maravillas y aún los milagros y aún los prodigios del Espíritu Santo pueden ser dominados por nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y si Dios está por encima, si Dios Padre está por encima del Espíritu Santo, aunque sea el mismo, ¿por qué nosotros no lo habremos de hacer igual? ¿Por qué habrá de dominarnos la emoción y por qué habrá de dominarnos eso que no conocemos y no sabemos usar? Lo más interesante del asunto fue que para terminarse la película, cuando el hombre no solamente dominó la pastilla, sino que dejó de usarla porque ya no era un factor externo lo que venía y provocaba esa conciencia en él, sino que aprendió a caminar en esa conciencia, en lo que terminó fue siendo un servidor público, estaba siendo candidato para ser senador en los Estados Unidos. Y dices, wow, este hombre empezó por conocer al Espíritu Santo, entraba y salía a la presencia del Espíritu Santo, se cansó de solamente vivir para él, aprendió a dominar su relación con el Espíritu Santo, y esto por ende lo llevó a servir a los demás. ¿Sí? Exactamente de eso se trata. Nosotros con nuestra relación con Dios, cuando empecemos a aprender a no entrar y salir constantemente de la presencia de Dios, cuando aprendamos a simplemente mantenernos en esa presencia, va a haber un momento en el que esa presencia nos va a llenar tanto que vamos a tener algo que darle a los demás. Y entonces el dar va a ser algo natural en nosotros. Porque vamos a dejar de orar por nosotros, vamos a dejar de orar por nuestras necesidades y vamos a ver cómo esa constante presencia de Dios nos va a llenar tanto de lo emocional
como de lo espiritual, como de lo amoroso e incluso lo económico, al grado que vamos a poder dar más y más y más y más. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y eso es bien importante que lo tengamos siempre presente. Si no tenemos nada que dar, es que no tenemos nada nosotros. Porque si yo ahorita les pido a cada uno de ustedes $1,000,000, ¿quién me lo puede dar ahorita? Porque nadie de ustedes lo tiene. Pero en el momento, ¿sí?, que en vez de que nosotros estemos esperando de que nos llegue un cheque cada quincena y cada día 14 nos estemos muriendo de hambre, y aprendamos a vivir en esa presencia y saber que cada vez que metamos la mano a la bolsa va a haber dinero, y que ese dinero no se va a acabar, y que cada vez que metamos la mano a la bolsa va a haber paz y nunca se va a acabar, y que cada vez que aprendamos a meter nuestra mano y ver nuestra necesidad, saber que siempre hay una solución, ¿sí? Mucha gente se asombra porque luego, ayer también estaba viendo más temprano una película, ayer fue un día de muchas películas, pero estaba viendo la película de un muchacho que se había quedado huérfano a los 5 años de edad y que fue criado por su abuela, ¿no? Y ahora la abuela estaba empezando una etapa de demencia senil, y entonces la abuela tuvo que dejar su casa, y entonces es una película alemana, y de acuerdo a la cultura alemana, lo más normal que hacen los alemanes, y que él también hizo, fue ir y meter a su abuela en un asilo. Fue lo más natural. Quitaron su casa, vendieron sus muebles y fueron y metieron a la abuela a un asilo. Y de repente le empezó a dar remordimiento, porque decía, híjole, pues es que cuando yo necesité, la abuela estuvo ahí conmigo, ¿no? Y a la abuela no le importó que yo no supiera cocinar y que yo no supiera hacer nada de lo que tenía que hacer a mis 5 años de edad. Y entonces, a esa edad, este muchacho empezó a hacer lo correcto y empezó a dejar de tener culpa y empezó a estar en contacto constante con su abuela. Y no tanto que la viera, empezó a estar en contacto constante. Hubo un tiempo que la llevó a vivir a su casa. Luego, cuando la llevó a vivir de su casa, se dio cuenta que tampoco era el lugar adecuado, porque pues vivían 3 jóvenes y una abuela, y bueno, pues no había ahí. Entonces encontraron un lugar adecuado para que viviera y estuvieron en ese constante contacto, de manera que nunca más hubo culpa entre ellos. Y la abuela, cuando se murió contenta y satisfecha en su corazón, sabiendo que este muchacho estaba ahí para ella. No era el estar físicamente, sino era el estar todo el tiempo con ella, y entonces nunca más hubo culpa entre ellos. Y eso es algo que me quedé pensando y dije, wow, sí es cierto. Mi mamá vive a miles de kilómetros de distancia de donde yo vivo, pero mi mamá todos los días nos prendemos la camarita, nos vemos 2 minutos y estamos tan cerca, y nuestro corazón está tan cerca el uno del otro, que nunca en mi vida tendré yo culpa de no estar cerca de mi mamá, por ejemplo, de mi hermano o de la gente que amo. Ahora tenemos Facebook, ¿no? Facebook es la mejor oportunidad de establecer relaciones, de decir, déjame meto en el perfil de alguien para ver qué está pasando en su vida, para que cuando yo lo vea, evitemos el platicarnos todas las tonterías que nos platicamos y lleguemos directamente a las cosas del corazón, ¿no? Con Dios las cosas son exactamente iguales, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a dejar de estar entrando y saliendo a la presencia de Dios, porque normalmente entramos y salimos porque no tenemos un objetivo con Dios, no tenemos un plan, ni siquiera sabemos a qué vamos, lo único que queremos es entrar a sentir bonito. Es como cuando la gente se droga, ¿sí? Yo me acuerdo, alguna vez me tocó, y gracias a Dios nunca me tocó que me gustara, pero es más, me enojé yo cuando era muy joven, que probé las drogas. Y yo me acuerdo que yo quería probar las drogas porque me quería sentir así como que muy machín, ¿no? Y entonces me enseñaron a fumar marihuana. Y lo peor del asunto es que cuando veía marihuana, siempre por alguna razón nos juntábamos y teníamos un cassette de chistes de la abuelita, ¿no? Estábamos en Alemania en ese entonces. Y entonces fumábamos marihuana, y entonces lo único que me pasaba a mí es que yo veía los chistes, no los oía, los veía, ¿no? Y me atacaba de la risa. Y yo quiero entender que Dios, en lo que me cuidó, pues eso fue de que yo decía, bueno, pues qué chiste tiene las 2 o 3 veces que fumé marihuana, para lo único que me sirvió fue para ver a la abuelita, pero nunca sentí nada, ¿no? Pero normalmente la gente entra al mundo de las drogas sin un objetivo y sin un propósito específico. Por eso entra y sale, y cuando sale lo primero que se encuentra es con la culpa, ¿sí? Y la culpa
nos genera un gran flujo de adrenalina y eso también es algo a lo que nos volvemos adictos después. Entonces somos adictos a la droga y somos adictos a la culpa que nos provoca, ¿no? Pero cuando nosotros entramos y salimos a la presencia de Dios muchas veces, también entramos a la presencia y cuando salimos nos pega la culpa y entonces está la famosa droga de la adrenalina. Ahí estamos. Pero cuando nosotros sabemos que todas las cosas en nuestra vida son posibles, si hay un propósito en nuestra vida, ¿sí?, entonces nos vamos a dar cuenta que vale la pena entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo encontramos ese propósito? Hay muchas maneras de encontrar el propósito de Dios. Hay metodologías incluso respaldadas bíblicamente de cómo entrar, de cómo mantenernos en la presencia de Dios. Pero lo más importante de esto es el encontrar ese objetivo, es ¿quién se va a beneficiar por el hecho de que yo entre a la presencia de Dios? Piensen en esto. Lo que yo les platico a ustedes el día de hoy es el resultado de mi intimidad con Dios. Ustedes son beneficiados. Yo les enseño el lunes a los de la clase de los lunes. El martes participo junto con Pablo cuando da su clase de los martes. El miércoles doy el discipulado. Y toda la semana estoy atendiendo gente. Y todas las personas que están a mi alrededor se benefician de mi intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, no tengo nada que darles a ustedes. ¿Sí? Y la verdad, no crean que es fácil. Si lo veo desde el punto de vista humano, no es fácil. Porque la verdad me cuesta mucho tiempo el ir a la presencia a buscar primero lo que yo necesito y luego ir a la presencia para buscar lo que ustedes necesitan y luego estar alerta para ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero ¿saben qué? Lo más interesante es que cada vez que entro a la presencia de Dios y cada vez que me mantengo en la presencia de Dios, me doy cuenta que todo lo que Dios pone en nosotros es exponencial. Porque piénsenlo de esta manera. Jesús caminaba en la presencia de Dios, pero fue un momento de intimidad con Dios y se paró en el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, Dios le mostró a Jesús lo que había de pasar. ¿Qué quiere decir? Dios le mostró a Jesús, número 1, el pecado de la humanidad, y número 2, le mostró cómo la muerte que él iba a tener y todo el sufrimiento que él iba a tener iba a poder lavar todo ese pecado. ¿Sí? Se los he dicho muchas veces. La principal característica de que somos amigos de Dios es que Dios nos muestra el futuro. Y cuando Jesús estaba ahí en presencia de Dios y le dijo: Señor, yo sé que voy a morir por esto, pero ¿sabes qué, Señor? Si tú puedes hacer que pase de mí esta copa, o sea, si tú puedes hacer que no hagamos esto y que no me duela, hazlo. Pero le dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿sabes qué, Señor? La verdad, hay veces que me da flojera leer y hay veces que me da flojera estudiar. Pero ¿sabes qué, Señor? Como yo soy tu amigo y que tú me muestras el futuro, tengo la gracia y tengo el privilegio de que Dios me muestra qué va a pasar en sus vidas todo el tiempo. Por eso los busco, por eso me mantengo en contacto con ustedes, porque le digo: ¿sabes qué, Señor? Cuando estoy aquí, como lo hiciste con Jesús, viéndolo, me animo, me emociono y eso hace que valga la pena el esforzarme. Y sobre todo, cuando lo termino de hacer, me doy cuenta que no lo hice con mis propias fuerzas, sino que lo hice con las fuerzas de Él. Y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, ¿sí? Hay cosas, les voy a hablar de cosas que necesitamos y que podemos hacer para dejar de entrar y salir de la presencia de Dios, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer para mantenernos en esa presencia, porque normalmente nosotros lo que estamos esperando es: aprieto los ojos y cualquier otra parte del cuerpo y espero sentir la presencia de Dios, y después de que sienta la presencia de Dios voy a hacer algo. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí le voy a dejar de sacar la lengua a las personas, ¿sí? Pero es exactamente al revés. Por eso la Biblia insiste, y les he estado hablando en los últimos meses y voy a seguírselos diciendo hasta que se lo aprendan y hasta que lo vivan. Génesis 1:26 dice: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y que refleje nuestra naturaleza. Es por eso que dice, voy a tomar aquí mis notas, es por eso que dice la Biblia, ¿sí? Fíjense nada más. Estamos en Santiago 5:12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra,
ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene una característica muy especial. Dios, todo lo que vale en Él es su palabra. Y Dios es fiel a su palabra solamente. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar a ti la capacidad de que le seas fiel a lo que sale de tu boca para que me reflejes a mí. Y le dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en condenación. Y esto no quiere decir que si contamos mentiras nos vamos a morir, nos vamos a ir al infierno por la eternidad. No, la condenación es eso mismo, cuando nosotros nos condenamos a nosotros mismos y nos enviamos al infierno aquí en la tierra. Y vivimos momentos de infierno cuando simplemente nada más estamos ahí con el remordimiento de ay, ya le fallé otra vez a Dios y ya no, la verdad es que no soy digno, y de repente nos pasa algo malo y claro que me pasó algo malo, pues sí pequé. Eso es condenación. ¿Nunca les ha pasado cuando les empiezan a pasar cosas malas y de repente empiezan, pero qué hice Dios? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me castigas? Cuando la Biblia dice que Dios no es un Dios castigador. Dios dice que nos dio la misma capacidad que a Él. Y por eso dice, no jures ni por el cielo, no jures por la tierra, no jures por nada. Lo único que tienes que pensar es que si salió de tu boca, tienes la completa y total capacidad de cumplirlo. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, dice. Y los que aman sus frutos, comerán de ellos. Quiere decir, si yo hablo vida, comeré vida. Si amo muerte, comeré muerte. ¿Sí? Se los he dicho, yo tengo mucho conflicto con la gente de Guadalajara de repente porque la mayor parte de la gente de Guadalajara tiene esa capacidad maravillosa de decirte sí y hacerte creer que sí, y normalmente está pensando en que no, ¿no? Y es algo con lo que me he conflictuado muchos años y no lo hago, no lo digo en afán de crítica, sino es algo que he aprendido ahora. Lo que le dije a Dios, y este ha sido mi compromiso desde que he estado meditando en todo esto, le digo, ¿sabes qué, Señor? Voy a aprender a creer en ti y a escucharte a ti, aun cuando las personas me digan que sí, yo voy a escuchar qué es lo que tú me estás diciendo para no irme de boca otra vez y no caer y no exponer mi corazón. Pero nosotros que estamos aquí, nosotros que somos palabra viva, fíjense, nada más nos llamamos palabra viva, somos una iglesia que lo que sale de nuestra boca da vida, ¿sí? Y eso quiere decir, cada vez que nosotros abrimos la boca tenemos la capacidad de dar vida y mantenerla en todas las personas. Cada vez que nos comprometemos a algo, tenemos la capacidad de hacer todo lo que dijimos. Y también eso nos da, ¿saben? Nos da libertad, ¿saben de qué? De decir que no cuando no queremos. Porque ese es el otro problema que tienen muchos cristianos, que no quieren, pero por miedo a quedar mal, dicen que sí y no lo hacen. Por eso dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dios nos da la libertad de decidir. Cantábamos hace rato, me diste sentimiento y razón para elegir. Eso cantábamos hace rato, ¿no? Y Dios nos dio eso. Dios nos dio la capacidad de sentir, pero también nos dio la razón para elegir. Y hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos convienen, o hay cosas que simplemente no queremos. Y tenemos toda la libertad de decir que no, y nadie tiene por qué echárnoslo en cara, porque mucha gente dice, ¡ay! No, que ustedes son cristianos y que ustedes no. No, pues ¿y a ti dónde dice? Pues si no has leído la Biblia, ¿dónde has leído lo que son los cristianos? O sea, ¿qué te pasa? No, porque no quiero. Y punto. No, porque no es lo conveniente para mí, para mi familia en este momento. Punto. Porque luego, no sé si les ha pasado, que luego conocemos personas que siempre nos dicen que sí, y cuando hay personas a las que les digo, mira, la última vez que hablamos me volviste a decir que sí, y otra vez estamos hablando y seguimos en donde mismo, ¿no? Hay personas a las que ya mejor les sacamos la vuelta, ¿no? Porque si, de que me cuente otra vez, pues bueno, ¿no? Así Dios nos dio la capacidad de comprometernos con Él también. Porque luego hay gente que hace compromisos con Dios inadecuados. Hay compromisos, aquellos que hacen mandas, ¿no? Que es al revés, primero esperan el milagro y después van y lo pagan, ¿no? Dios nos dice, yo te he dado la capacidad de que me seas fiel, ¿no? Ay, es que la verdad me da mucha flojera leer la Biblia. Sí, da flojera. Y sobre todo cuando nunca lo hemos hecho, sí da flojera. ¿Para qué les voy a contar mentira? ¿Sí? Pero por eso he sido bien dinámico y les he tratado de cambiar las versiones y todo el asunto, y les platico de lo que dice la Biblia y trato de no darles las citas aquí para que las busquen luego en casa. Pero una vez, si ustedes se lo piden a Dios, por eso, fíjense nada más,
Dice el apóstol Santiago, esta la traigo toda la semana: si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios sabiendo que éste se la dará. Y sabiduría es el hecho de tomar las decisiones correctas y de hacer lo correcto, de ir más allá de nuestra propia conciencia. ¿Qué quiere decir? Dios nos dio la capacidad de tomar las decisiones adecuadas y de salir adelante, ¿sí? Leer la Biblia también es una decisión importante. Cuando nosotros pensamos y prometemos en leer la Biblia sufriendo de, ay, pero es que va a estar bien, pues ya nos derrotamos nosotros mismos. Cuando nosotros, es como cuando estamos todos llenos de gripa, ¿no? Cuando estamos llenos de gripa nos tomamos 2 aspirinas y después nos tomamos una pastilla y luego después a ver si el antibiótico, y ya cuando no podemos más, ¿qué hacemos? Vamos a la inyección, ¿no? Que si hubiéramos ido a la inyección desde un principio, nos hubiéramos evitado todos los días de sufrimiento. La Biblia es exactamente igual. Pero si nosotros vamos a la Biblia, en vez de sufrirla, diciéndole a Dios, yo sé que es algo que necesito, y necesito que esa medicina entre en mí, y Señor, y necesito que me des la claridad de entendimiento para leerte, y no para entenderte, porque es que esa es otra, ¿no? Les digo a la gente, la primera vez que leemos la Biblia, Dios no nos va a revelar los secretos del universo. La primera vez que leemos la Biblia, nada más la vamos a leer para entender la historia de la Biblia y saber de qué se trata, ¿no? Y cuando le decimos, Señor, yo quiero, y no, yo tengo, Él nos va a dar esa capacidad de hacer las cosas y va a ayudarnos a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no? Sí podemos. Cuando nosotros caminamos en esa conciencia, fíjense nada más esto, cuando nosotros hacemos pactos sabiendo que Dios los respalda, ¿sí? Fíjense nada más que importante, antes de llegar al segundo punto. Cuando nosotros hacemos pactos sabiendo que Dios nos respalda, Dios nos va a dar las herramientas para cumplirlos. Es como el matrimonio, ¿no? Yo hago un pacto con una persona y le digo, te voy a amar y respetar en la salud y en la adversidad, en todas esas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy haciendo un pacto con esa persona y esa persona está haciendo un pacto conmigo. Y Dios, una de las cosas que me va a pedir, de las cuales me va a pedir cuentas el día que me vea con Él cara a cara, va a ser de todos mis pactos. Encima de eso, vamos delante de Dios y hacemos ese pacto y usamos a Dios como testigos de ese pacto. Y ahora la pregunta del millón es, ¿realmente fuimos delante de Dios? ¿Y realmente lo hicimos testigo de nuestro pacto? ¿O nada más fuimos a casarnos por las 3 leyes? ¿Sí? Por el civil, por la iglesia y por la suegra, ¿no? Porque mucha gente lo hace por cumplir. Porque ponte a pensar esto, si Dios va a bendecir una unión, por eso dice la palabra, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios fue invitado como verdadero testigo, Dios va a poner los verdaderos medios. Y es esto, si yo estoy casado y estoy viajando y estoy en otra ciudad, ¿sigo casado o no sigo casado? ¿Verdad que el viajar y el no estar enseguida de mi esposa no me hace soltero? Ok, el mismo Dios, ¿sí?, que fue testigo de mi unión y del pacto que hice, me va a dar la fuerza y la conciencia para ser fiel a mi pacto y en todo momento mantenerme casado. Cuando tengo problemas, ¿sigo casado o no sigo casado? ¿Sí? Estoy casado pero con problemas. El problema es que hay veces que le ponemos más atención a los problemas y nos enfocamos más en la persona con la que tenemos problemas que con las herramientas que tenemos. Aquel testigo que estuvo ahí y el que bendijo la unión y el que hizo que las 2 personas que éramos antes de casarnos nos hiciéramos una sola carne, es el mismo que va a ayudar a que las cosas sanen. Es como las heridas, usted se cae, se raspa las rodillas y lo único que tiene que hacer es limpiar la mugrita, ¿verdad? ¿Y quién la sana? ¿Verdad que no puede usted todos los días irse hilvanando un pedazo de carne? ¿No? La carne va sanando desde adentro porque es su naturaleza. Cuando nosotros nos convertimos en ese famoso cordón de 3 dobleces, donde uno es el hombre, donde el otro es la mujer y el otro es Dios, las relaciones se restauran desde adentro. Nada más tenemos que hacer lo mismo, limpiarle la mugrita, con la conciencia de que nunca dejamos de estar casados y que Dios nunca deja de avalar nuestro pacto. Por tanto, si yo soy cristiano aquí en la iglesia, ¿sí?, y aquí puedo venir y hacer y atar, y dice la palabra que lo que atares en el cielo será atado en la tierra y viceversa, exactamente allá afuera podemos hacerlo, porque no dejamos de ser cristianos nada más por el hecho de haber salido de la iglesia. Y Dios no nos deja de dar la capacidad de comportarnos como tales. Lo único que nos falta es la conciencia de quiénes somos. Así como el casado tiene que saber que siempre está casado y por eso usa una argolla para que nunca se le olvide, ¿sí?
De la misma manera, ¿sí? Tenemos que tener, ojalá pudiéramos usar un anillo o cualquier cosa que siempre nos recuerde que somos parte del reino de Dios. Yo tengo una Biblia que cargo a todos lados. Normalmente leo mi Biblia en mi iPad o en mi iPhone, pero siempre cargo una Biblia, traigo una Biblia en el coche, tengo una Biblia en mi maleta, porque nunca sé cuándo la voy a usar, ¿sí? Pero sé que siempre Dios la va a hacer uso de ella, ¿no? Porque miren, fíjense en esto. Les decía Josué a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, ¿no? Ya estábamos en la tierra prometida, ahora sí queremos a Dios y ahora se nos olvidó Dios como cada vez que recibimos algo, ¿no? Entonces Josué les dice en el 24:15, dice: y si mal les parece servir a Dios, escójanse a quién servir. Si a los dioses a los que sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero de una cosa yo estoy seguro: yo y mi casa serviremos a Dios. Y eso es una de las cosas, ¿sí? Ay, es que yo quiero ser cristiano y vengo y aleluya y canto y me lleno y bien padre, pero es que es sábado de antro, ¿no? Y entonces, no, pero ¿cómo? No, es que eso de los cristianos, no, es que los cristianos no fuman, no toman y no van al antro. Y yo les digo, pues en ningún lado dice que no fumes, no tomes y no vayas al antro. La Biblia dice que no te emborraches, ¿no? La Biblia dice que tengas cuidado con todo lo que afecte tu cuerpo. Y la Biblia dice que tengas siempre en memoria que a donde vayas eres representante del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres ir al antro? Ve al antro, nomás pórtate como un cristiano, ¿sí? A lo mejor ahí te encuentras un alma perdida que andaba buscando a Dios y no sabía, ¿no? Nada más no dejes de portarte como quien eres, porque el lugar donde andes no es importante. Lo importante es que tú y los que están debajo de ti en tu casa tienen que servir a Dios, ¿no? Esta semana me vi con Emiliano, ¿no? Y la verdad pasamos un buen tiempo platicando, ¿verdad, Emiliano? Y le decía: mira, Emiliano, le decía, necesitas retomar, y yo no sé si lo hacía o no lo hacía, pero yo se lo dije así, ¿no? Necesitas retomar tu tiempo de intimidad con Dios, porque todo lo que Dios ponga en tu vida se lo va a poner a tus hijos. Le dije, porque tú eres la presencia de Dios para ellos, tú eres la figura de Dios para ellos. Y me encantó porque ahorita lo primero que vino y me platicó fue: oye, ¿sabes qué? Pasé un gran tiempo con mi hijo ayer. Ay, mira, dije, wow. Yo esta semana sí voy a mantener a todo el mundo, porque otra de las que traía ahí medio sueltas era Monse, ¿no? Y venía Monse y me decía: es que en la escuela me hicieron lo que se les pega la gana, nomás me pusieron 3 materias, que no sé cuánto. Y le dije: te me vas y te me paras ahí. Y se fue regañada, y después padre, porque sus papás le dijeron exactamente lo mismo. Y en el momento en el que ella fue y se paró físicamente en el lugar, todo se solucionó. Porque lo único que necesitaba es que lo que habita en nosotros vaya a esos lugares y desate todo el favor que hay en nosotros, ¿no? Eso es lo único que necesitamos. Dios nos va a arreglar las situaciones, sí, pero lo único que necesita es que nosotros vayamos. ¿O no, Monse? ¿Sí? Las personas que decían que todo era imposible y que no se podía, de repente dijeron que sí se podía, y le llenaron su horario con las 7 materias que tenía que llenar, nada más porque fue. Y porque su presencia, la presencia de Dios iba con ella, y el favor de ella iba con ella, ¿sí? Hay veces que lo único que necesitamos es ir y pararnos en un lugar, o ir y movernos a lo que tenemos que hacer, y recordar quiénes somos, y Dios se va a encargar de desatar por medio de nuestra presencia y de la de Él por medio de nosotros, de hacer las cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando somos cristianos tenemos que ser cristianos todo el tiempo y en todas partes. Y sí se puede. Y Dios va a desatar el favor que Él tiene para nosotros nada más por el hecho de ir, ¿sí? Y de tener la conciencia. Y de que tomamos esa decisión. ¿A qué vamos? Vamos a que la gloria de Dios se note, así como dijo Josué, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Cuando somos cristianos, solemos entrar y salir de la presencia y la gente nunca nos cree. Porque toda la gente está esperando que caigamos en cualquier momento.
Todos los cristianos nos volvemos empresa emocionante, porque todo el mundo está esperando que en un momento flaquemos y que saquemos nuestra carne, porque alguien les hizo creer que nos hacemos cristianos y nos volvemos buenos, que nos salen alitas y nos sentamos en una nube con una arpa a tocarla, ¿no? Y entonces estamos esperando a que se nos caiga la nube y que reventemos como cochinitos en el piso, ¿no? Pero no es así. No es así. Nosotros estamos acostumbrados a que eso suceda, ¿sí? Pero fíjense, nada más dice, y esta es una parte que tenemos que hacer. Dice Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, ¿sí? Cualquier persona que cuestione tu cristianismo, cualquier persona que cuestione la voz de Dios en ti, demuéstraselo 2 veces. Tenle más amor, tenle más paciencia, no le contestes, muéstrale la mansedumbre que hay en ti. Dios te dio esa capacidad de ser manso. Dios te dio esa capacidad. Porque uno de los problemas que pasa con los cristianos es que los cristianos decimos tener la verdad y luego nos mantenemos acusando a otros de que ellos están mal y nosotros estamos bien, pero nunca les enseñamos lo bueno. Nada más les enseñamos lo malo que hay en sus vidas. ¿Cuándo nos hemos sentado a decirles, ¿sabes qué? ¿Qué más quieres saber? ¿Tienes dudas? ¿Tienes un problema conmigo o tienes un problema con Jesús? Porque si tanto te molesta, pues primero vamos a identificar dónde está tu problema, ¿sí? Y te voy a demostrar cuánto está Jesús en mí, como que me voy a sentar aquí hasta que estés contento y hasta que nos querramos, ¿no? Porque la gente, ayer estábamos viendo la película esta ¿cómo vimos películas ayer? Estábamos viendo la película esta del mayordomo, ¿sí? Que es que habla del mayordomo de la Casa Blanca. Y realmente me dejó impactado porque yo decía, bueno, sí es cierto. ¿Cuál era el problema de la gente con la gente de color? ¿Cuál era el problema de los blancos con los negros? ¿Cuál era esa necesidad de ellos de hacerlos menos, de ponerles lugares especiales en los camiones, de poner lugares especiales en los restaurantes? ¿Qué tanto les molesta, no? Y lo más interesante del asunto es que los blancos decían ser cristianos y los blancos demostraban ser cristianos. Y entre más cristianos eran, peor se portaban, ¿no? Impresionante este hombre. Trabajó por 27 años en la Casa Blanca. Y desde el primer día que trabajó en la Casa Blanca, fue con el jefe de personal y le dijo, no nos parece justo que los negros ganemos 40% menos del salario de lo que ganan los blancos. Hacemos mejor trabajo, merecemos ganar lo mismo. Y el jefe de personal lo mandaba por un tubo. Durante 27 años lo mandó por un tubo. Hasta que un día se acordó de que era más fácil hablar con el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, que con el jefe de personal. Entonces primero fue y habló con el jefe de personal. No, primero fue con el presidente y le dijo, oye, ¿sabes qué? Y el presidente le dijo, eso no es justo, eso se tiene que arreglar. Ve y habla con el jefe de personal. Y le dijo, no, pero me va a decir esto, tú ve y habla de todas maneras, ¿no? Y entonces le dice, oiga señor, vengo a decirle que no es justo que los negros ganemos 40%. Estamos hablando que ya eran los 80s, ni siquiera eran los tiempos. Y entonces el tipo lo mandó por un tubo y le dice el mayordomo, pero se lo dijo con mucho amor. Dijo, justo esto que usted me dijo fue lo que le dije al presidente de los Estados Unidos que usted me iba a comentar. Y por tanto me pidió que fuera usted personalmente a arreglar con él este asunto. Y después la primera dama, Nancy Reagan, fue y reconoció a este mayordomo y le dijo, es usted el héroe de todos los empleados de la Casa Blanca. Usted logró que todos fueran promovidos y que todos se les subiera el sueldo, ¿no? Pero nunca le faltó el respeto, nunca lo trataba mal, nunca le reclamó, siempre se portó como un verdadero hijo de Dios, hasta el último momento. Y aquí dice la palabra, si alguien te pide que lleves 1 milla, lleva 2, ¿sí? Y este hombre lo obligó a soportar el salario bajo y las condiciones de trabajo por 27 años y nunca renegó, sabiendo que había un día en el que Dios iba a hacer justicia en la vida de este hombre y que la justicia iba a ser mostrada en su corazón, y aparte que no tenía nada que reclamarle, ¿sí? Esto es algo que nos lleva a vivir en esa presencia. Nosotros tenemos la capacidad de aguantar más que todos los demás. Dios nos dio una capacidad especial de tolerar. Dios por eso nos dio a nosotros la paciencia, ¿se acuerdan? La paciencia y la tolerancia no tienen nada que ver. La tolerancia es aguanto,
La paciencia es, sé que va a cambiar, nada más necesito esperar el tiempo adecuado. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu nos habla de las cosas que van a pasar. Ese Dios que nos enseña el futuro y nos dice, esto va a pasar, y nada más nos tenemos que sentar a esperar, y eso nos da la capacidad de aguantar más que los demás. ¿Sí? Eso nos da la capacidad eso nos da la capacidad de simplemente ver las cosas que otros no ven. Porque cuando yo veo que Dios ya me dijo que va a pasar, pero no lo veo, tengo una capacidad especial para sonreír. Tengo una capacidad y una paciencia mayor para con las personas. Tengo esa seguridad de que les tengo que hablar de Jesús hasta que ellos se cansen, no hasta que yo me canse, porque yo no me voy a cansar, porque Dios ya dijo que los iba a alcanzar. Mira, hay mucha gente que se la pasa tratando de convencer a sus familiares de que se conviertan a Cristo, cuando la Biblia dice, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Y lo primero que hacemos es que tratamos de ver si nuestra familia es salva o no. Hace unos días se murió un amigo, bueno, no se murió, un amigo mío en Cancún. Era un muchacho que pues andaba metido en drogas y bandas y todo el asunto, y logró salir de las drogas, pero sus antiguas amistades le reclamaban su estilo de vida. Entonces un día lo secuestraron, le cortaron las manos y no sé qué tantas cosas y lo mataron. Estoy hablando de 1 o 2 días antes de que se acabara el año, ¿no? Y me llamó mucho la atención el hecho de que su familia tenía esa preocupación de saber si su hijo era salvo. Y me quedé pensando, ¿y entonces la palabra para qué está? ¿No? Dice, si tú y los de tu casa, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. Eso me da toda la tranquilidad y toda la libertad de ir a hablarle a cualquiera de las personas de mi casa de Jesús como si supieran, y van a entender, y en su momento Dios va a transformar su corazón. El problema es que vamos y les hablamos como si no entendieran y los tratamos como tontos, y por eso nunca se convierten, porque se sienten hechos menos por nosotros, en vez de ser hechos iguales, como Jesús hizo a todos los de su alrededor iguales. Cuando llevamos esa conciencia, cuando yo camino en medio de mi familia, cuando camino en medio de mis amigos, cuando camino en medio de las personas que convivo, y entiendo que todas estas personas, como todos ustedes, son salvos a causa de mi fe, ¿sí? Esto me da más paciencia, me da más amor y me da más tranquilidad de tratarlos adecuadamente que nadie. Y eso me hace que nunca necesite salirme de la presencia de Dios. Si llego y me paro con Pablo, digo, ¿sabes qué, Señor? Qué bueno que llegué con Pablo, porque eso me mantiene en tu presencia, porque tengo que hablarle de él de cosas importantes para ti. ¿Sí? Llega Claudio y me encanta verlo porque no tengo nada que reclamarle. Siempre me gusta ver a Claudio, y Claudio es una de las personas que cuando viene le echa muchas ganas. Y yo entiendo que todos los beneficios de lo que nosotros hacemos están puestos en Claudio, y están puestos en Pía, y están puestos en Julia, y están puestos en todo lo que hay en su vida. No necesitamos preocuparnos. ¿Sí? La palabra es más fuerte, porque la palabra es al único a lo que Dios es fiel. Cuando nosotros hablamos la palabra y cuando nosotros tenemos conciencia de la palabra, no tenemos por qué entrar y salir a la presencia de Dios. ¿Sí? La palabra son esos alfilercitos que nos mantienen agarrados y agarrados y agarrados y agarrados. ¿Sí? Porque normalmente cuando entramos y salimos a la presencia de Dios, entramos y salimos por emoción, pero la palabra no es emoción, la palabra es firme, ¿no? Fíjense nada más esto. Para no entrar y no salir a la presencia de Dios, dice Santiago, confiésense sus pecados los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesito un momento oculto y no necesito un momento privado en donde nadie me vea para desgarrar mi corazón. En el momento que tenga yo la capacidad de venir con Pati y decirle, Pati, fíjate que esta semana me eché unas mentiras y déjame te las cuento para que te las aprendas y no me las creas cuando me veas. Pero ¿sabes qué? Porque la palabra dice que es necesario que yo las confiese. Y entonces, esa confesión me va a dar la libertad de no sentirme culpable. Esa confesión me va a dar la capacidad de ser justo y de que la palabra se cumpla para mantenerme en la presencia de Dios. Y entonces ya no voy a estar así como que entrando y saliendo y escondiéndome de Dios como si pudiera, porque me siento culpable, ¿no? Cuando camino para acá digo, ay, ya no me puedo portar mal de este lado porque aquí está Pati, porque ya le conté mi pecado.
Y camino para acá y digo, ay, aquí está Claudia. Y entonces empiezo a caminar en conciencia de decir, ¿sabes qué? Hay mucha gente que conoce mi pecado. Hay mucha gente que conoce mi debilidad. Y gloria a Dios por ello, porque eso me va a ayudar a siempre caminar consciente de que soy observado. Y si me siento observado por las personas a mi alrededor, más me voy a sentir observado por Dios, que está en todos lados, ¿no? Ya no necesito conectarme y desconectarme. Andamos de tiempo. Ay, se nos acabó el tiempo. Por último, pues, fíjense nada más. Dice Juan 15:13, y lo cantábamos también hace un rato. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por un amigo, ¿sí? ¿Y qué es dar la vida por un amigo? Yo no sé qué es dar la vida por un amigo, ¿sí? Porque no todo el tiempo necesito morirme y no todo el tiempo necesito ir a donar sangre para dar la vida por un amigo, ¿sí? Yo estoy alerta a todos ustedes y la verdad, se los digo honestamente, hay días en los que no tuviera ganas de atender a nadie. Y esos días es cuando me habla la gente, oye, ¿me puedes atender ahorita? Y les digo, ¿sabes qué? Si tú lo necesitas, ahorita mismo voy a atenderte. Y voy a morir a mi tiempo personal y voy a morir a mi flojera para atenderte, ¿sí? Todo el tiempo tengo la capacidad, ¿sí? Nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por un amigo. ¿Sabes qué? Cuando estoy en un momento de ocio y pudiera acostarme a ver la televisión, lo primero que hago es que me pongo a hacer un recuento de todas las caras que vi el domingo y de todas las caras que vi en cada una de las clases, y le voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a morir a mi tiempo y voy a sentarme a interceder por Pita. El otro día conocí al que yo creo que es el jefe de Pita, es uno de los padres de ahí del colegio, que fue el que fundó el kinder también. Ah, pues sí. Estaba yo en el súper comprando detergente, y en el súper, ahí exactamente en donde yo tenía que pasar, estaba atravesado el padre con una exalumna de la escuela. Y entonces él empezó a platicar, estaba platicando de que pues ella hacía 6 años que había salido del colegio y no sé cuánto, aquí y allá, y le empezó a platicar de todo lo que él había estado haciendo durante ese tiempo, y le dijo, y ahora estoy al frente del departamento psicopedagógico. Y dije, ay, es el jefe. No, un delgadito así rasurado, ¿sí? Pues bueno, ¿no? Pero entonces dije, ay, este es el jefe de Pita, ¿no? Y alguna vez Pita y yo nos fuimos a tomar un café y me empezó a platicar de su relación con los padres de la escuela y de cómo pasaba. Y fue tan interesante porque hubo un momento en el que lo sentí tan familiar por lo que él estaba platicando y por lo que Pita me dio, que casi lo sentía yo amigo, ya sentía así como que lo podía saludar, ¿no? Pero por el otro lado me sentí y dije, wow, ahora que escucho a esta persona, entiendo, ahora que veo a esta persona, entiendo con las personas con las que Lupita trata todos los días, ¿no? Y fue un día entero en el que me la pasé orando por el corazón de Pita y le dije, mira, Señor, qué padre conocer a las personas que ella conoce, porque yo declaro que sobre esta persona, ¿sí?, Lupita va a tener influencia y que tú vas a mostrarte a esta persona por medio de Lupita. Y ¿sabes qué, Señor? Yo declaro que también Lupita vea a esta persona, que te vea a ti por medio de él, porque a lo mejor nosotros podemos entender que la manera en la que lo hace no es la adecuada, pero hay una genuina intención en su corazón de servir a Dios, ¿sí? Y fue un día padrísimo, porque en vez de hacer lo que andaba haciendo y en vez de ocuparme de todo lo que anduve haciendo, fue un día entero en el que me dediqué a orar por Lupita. Y entonces la presencia de Dios iba conmigo y no hubo altibajos en mi vida, ¿sí? Y regresé al rato porque se me olvidó algo en el Walmart y seguían platicando ahí, y le dije, y seguían parados ahí en medio, ¿no? Y entonces llegué y le dije, oiga, perdón, ya hace rato que los incomodé, ¿por qué no se hace para acá? Y me dijo, ay, qué amable, oiga, qué bárbaro. Le dije, oiga, por cierto, mucho gusto, yo soy René Giseman y estoy para servirle, que Dios le bendiga, y qué padre que anda haciendo lo de los kinders y todo el asunto y aquí y allá, ¿no? Y dije, y si me hubiera seguido plática, le hubiera dicho, ay, es que yo conozco a Guadalupe, ¿no? Pero cuando lo volteé a ver, dije, wow, este hombre vio en mí lo que él andaba buscando, porque se sintió tan reconfortado y se sintió tan contento de que yo lo tratara tan bien, porque lo traté como si lo conociera. Y lo traté como si lo conociera porque hay un solo Dios que nos une, ¿sí? Porque lo que él estaba platicando era lo que él estaba haciendo para Dios, y lo que yo he escuchado de él es lo que Lupita y yo hemos platicado al respecto. Nosotros tenemos esa capacidad, por mientras nosotros aprendamos a vivir para los demás y sepamos que siempre hay una parte de nosotros que sabe y que puede morir para los demás, en ese momento, cuando estemos listos para morir en cualquier momento, quiere decir que no necesitamos conectarnos y desconectarnos de Dios, estamos listos. Y morir quiere decir
Cosas tan sencillas como tener amor, como tener paciencia, como tener sabiduría. Hay veces que la gente viene y me platica cosas y luego empiezo a decirles las cosas. Y hay veces que Dios me dice, nada más cállate, es todo lo que necesitan, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Necesito morir a mi necesidad de siempre aportar algo y nada más dar amor y nada más dar un oído y simplemente hacerlo, ¿no? Esas son capacidades que Dios nos dio. Entonces, tenemos que recordar esto. Nuestro trabajo, entre más estemos dispuestos a mantenernos en la palabra, entre más estemos dispuestos a vivir en esa conciencia, así como este hombre vivía, en donde siempre estamos alertas a todo lo que hay a nuestro alrededor, de cómo llegamos a dónde estamos y hacia dónde vamos, nos vamos a mantener en la presencia de Dios y vamos a dejar de vivir en esos altibajos emocionales y espirituales que luego vivimos, ¿sí? Todo está en el dominio propio. Yo me mantengo en la presencia de Dios y la presencia de Dios se mantiene conmigo, ¿sí? Y entonces podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esto que viene parece difícil y si pudieras, quítalo de mí. Pero ¿sabes qué? No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Así como Jesús lo hizo, porque Dios le mostró el futuro y cómo la humanidad iba a ser salva por medio de él, así lo podemos hacer nosotros. Y cuando nos mantenemos en la presencia constante de Dios, vamos a estar viendo el futuro todo el tiempo. Y entonces vamos a estar pudiendo tomar decisiones con respecto a lo que Dios va a hacer. ¿Les parece? Vamos a parar de pie, por favor.